enseñanza a su imagen y semejanza, la parte número 3. Realmente Dios tuvo que diseñar un plan de redención, y el único plan que Dios vio, no había otro, era a través de su Hijo, Jesucristo. No había nadie más que ocupara ese lugar, ni los ángeles, no había nada creado, no había nada de la creación que pudiera ocupar ese lugar en cuanto al plan de redención. Entonces, así como la imagen de Dios en el hombre fue dañada por el pecado, quiero que usted vaya a Romanos capítulo 8, versículo 3. Y para aquellos que creen, ese daño queda más que contrarrestado por la obra redentora de Jesucristo. Romanos capítulo 8, versículo 3. Dice la palabra: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. La única provisión realmente para que el hombre fuera redimido, reconciliado, rescatado de esa condición de su humanidad por el pecado, el daño que había producido el pecado, y no solo el daño, sino la muerte, la separación, rota la relación. Pero usted logra ver allí que para lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Voy a leer en otras versiones. La Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera: la ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el de nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. ¿Cuánto le dan la honra y gloria a Dios? La Nueva Biblia Viva dice de la siguiente manera: la ley no pudo liberarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa anuló su poder. Fíjese de cómo era de tremenda y cómo es de tremendo hoy nuestra naturaleza pecaminosa, que en esta Biblia, en esta versión le dice que anuló, imagínate. O sea, los mandamientos. El hombre no podía por más que quería. No pudo. Y nunca pudo y nunca podrá. Y aún todavía los que quieren mirar a la ley no entienden, no comprenden. Hay un velo todavía, dice la Escritura. Y dice: pero Dios envió a su propio Hijo con un cuerpo humano igual a todo al nuestro, para entregarlo en sacrificio por nuestros pecados. ¿Por nuestros qué? Pecados. Y así destruyó el dominio del pecado sobre nosotros. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Lo que era imposible para la ley, liberar a los pecadores de su castigo o hacerlos justos. Débil, ¿por qué? Por la carne, a causa de la corrupción pecaminosa del hombre, amados hermanos. El hombre que no estaba regenerado. La ley carecía de ese poder para producir justicia. Cuando la Escritura habla en semejanza de carne, aunque de su encarnación Cristo se convirtió por completo en hombre, Él solo adoptó la apariencia externa de la carne pecaminosa, porque ¿qué? Él careció por completo de pecado, amado hermano. Vamos a ver unos textos. Primera de Juan capítulo 3 versículo 5. Usted ya es conocedor de esto, pero hay audiencia que se acerca al canal y quiere saber, gente que no sabe. Primera de Juan capítulo 3 versículo 5. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser,
Pero sabemos cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como que es Él. ¿De quién habla? Cristo, el Hijo de Dios, manifestado en medio de los hombres. Él vino, Él se hizo hombre, el Verbo se hizo hombre, estuvo entre los hombres, mostró la justicia de Dios, la santidad de Dios, el amor de Dios, la verdad, el camino. Mostró el plan de Dios. Vino a mostrar el reino verdaderamente de Dios. Vino a mostrar el camino a la gente. Vino a decirle a la gente que había que arrepentirse de sus pecados. Vino a la gente que había una condenación, pero que Él vino a salvar lo que se había perdido. Muchos vieron esa gloria, esa imagen revelada en el Hijo, manifestada en el Hijo. Dios se reveló a su pueblo, y no solamente nomás a su pueblo, a los gentiles fue revelado. Fíjese aquella mujer, encuentro en Juan capítulo 4. Aquella mujer era ¿qué? Gentil, samaritana. Y Dios se le revela a través de su Hijo Jesucristo. Hay una conversación muy especial allí. Aquella mujer que adoraba, aquella mujer que conocía las escrituras, conocía la ley, tal vez guardaba su vida en eso, pero sabemos la condición que tenía aquella mujer. Mas nunca Dios le reprochó, Jesús le reprochó la condición, mas sí le hizo ver su estado de pecaminosidad que tenía, amén. Estado de pecado, su condición, su mente a dónde estaba, su vida a dónde estaba, a pesar de que era una mujer muy religiosa. Pero esa conversación con Jesús tuvo un gran propósito y un plan divino. Aquella conversación fue revelada a aquella mujer cuando le dice: yo soy el que habla contigo. Jesús manifestó toda su gloria, la imagen de Dios. El hombre, por el velo que tenía, por la situación de su naturaleza de pecado, le impedía ver, como aquellos hombres que iban camino de Emaús. Pero Dios, Él tuvo que quitar y abrirles los ojos, y fue manifestado Él, la gloria. Y por eso yo decía, no ardía nuestro corazón cuando Él hablaba. Jesús, el Hijo de David. Jesús, como dice el Rey de Reyes. Jesús, el primogénito. Jesús, el príncipe de paz. El gran yo soy. El poderoso Espíritu de Dios en medio de los hombres, dando testimonio ¿de quién? Del que le envió, para alabanza y gloria del Padre. La ley nunca podía llevar a la gente a cumplir sus sagradas demandas, pero la gracia ha tenido éxito allí donde la ley fracasó. A la ley le era imposible producir una vida santa, amados hermanos, porque era débil a causa de la carne. El problema no residía en la ley, sino en la caída naturaleza del hombre. La ley hablaba a hombres que eran ya pecadores y que no tenían fuerzas para obedecer. Pero Dios intervino enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado. Cuando dice esto, amado hermano, Jesús no vino en carne de pecado, fíjese, vino en semejanza en carne de pecado. Con las mismas debilidades humanas, las mismas necesidades. ¿Sintió dolor Jesús? Claro que sí. ¿Sintió el reproche de la gente cuando hablaban detrás de él y sabían que quienes hablaban detrás de él? Si en la iglesia nosotros tuviéramos esos atributos de Dios, hermano, ¿usted se imagina usted teniendo esa situación? Sabiendo de que están hablando ustedes, y eso que usted sí se da cuenta de pronto por ahí que Dios alguien se le apoya, pero usted si supiera que usted se da cuenta de que están hablando
y lo están reprochando a usted y no lo quieren y no lo aman y no. Y aún así que es poco notable, pero cuando se nota, qué difícil es eso, situación en las iglesias, ¿no? Eso lo sintió Jesús, vino a su iglesia y no le recibieron. Sabía quién le creía cuando él hablaba sus palabras. Y sabía quién dudaba. Sabía por qué le preguntaban de tal manera para tentarle. Aquellas preguntas sediciosas, aquellas preguntas para obligarle a contestar como ellos creían que si contestaría de tal manera lo iban a colocar más en contra del gobierno y más lo iban a señalar para buscarle en todo momento la caída y asimismo la trampa y asimismo el señalamiento de las autoridades para encontrar de qué acusarlo. Primera de Pedro 2:22. Dice la escritura, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. El cual ¿qué? Quien cuando le maldecían, eso hacían con Jesús. Maldito, maldito Jesús. ¿No qué? No respondía con maldición. Esa naturaleza divina que estaba en esa humanidad de ese hombre percibió todas esas injurias, calumnias. Cuando padecía, fíjese aquí, como hombre, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. La única y el único propósito que tenía Dios era su Hijo, enviarlo en esa condición de hombre. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El que no conoció ¿qué? Jesucristo no tenía la naturaleza pecaminosa, recuerden. ¿Fue nacido de dónde? El hombre colocó la semilla en María. ¿Quién colocó la semilla? El Espíritu Santo de Dios. Concibió en una mujer virgen. Aún en una naturaleza como aquella mujer, sí, pero a imagen y semejanza de Dios. María, pero el vientre, en el vientre, el Santo, el Dios, el Emanuel, el Hijo de Dios, naciendo, creciendo en un vientre escogido por Dios, pero que aquella mujer dijo, ¿se acuerdan lo que aquella mujer dijo a la visita del ángel? ¿Recuerdan lo que aquella mujer dijo? ¿Qué le dijo? He aquí, tu sierva, hágase tu voluntad. Esa mujer reconocía aún su condición y su naturaleza ante el Padre, ante el Dios de la gloria.
Qué bondad tan hermosa, tan linda, tan maravillosa. El que nuestro Dios aún tenía que escoger un cuerpo hecho a imagen y semejanza de Él, pero un cuerpo que tenía esa naturaleza pecaminosa. Pero aquella mujer tenía temor, tenía el amor de Dios. Había sido redimida, había sido justificada. Pero nació Jesús, salido de ese cuerpo de aquella mujer, pero sin pecado. Sin pecado, amado hermano. Concebida aquella mujer sin pecado, y nació Jesús sin pecado, sin ninguna mancha, sin ninguna arruga. El Cordero de Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús atravesó toda situación que tiene que ver el hombre en cuanto al pecado, pero Él nunca pecó. A todo lo que el hombre se pueda enfrentar hoy, a la vanidad, a la astucia del pecado, a la frecuencia del pecado, a la presión del pecado, al engaño del pecado, a la astucia del pecado. Pero Jesús nunca pecó, iglesia. Nunca, jamás, jamás, a pesar de que Él era hombre, 100% hombre, la humanidad, pero la divinidad en ese hombre, en esa humanidad, la humanidad santa, la humanidad justa, la humanidad, la esencia, el carácter divino de Dios, los atributos de Dios, el Espíritu Santo de Él allí, en ese cuerpo. Ahí mismo en Hebreos, por favor, 2 capítulos antes, capítulo 2, versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Versículo 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. No había otra forma de redención, hermano, que el hombre fuera redimido. Era la única forma. No había otro plan, era el único plan. Jesús manifestado a su creación, pero por su misma creación. Cuando creó, hagamos al hombre, recuerden, a imagen y semejanza los creó. El cristiano debe vestirse del hombre nuevo, el cual conforme a la imagen de aquel que lo creó,
se va renovando hasta el conocimiento pleno, hermano. Si hemos visto a Cristo, que verdaderamente es el plan de Dios, y Él se manifestó, nosotros ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la tarea de la iglesia? ¿Cuál es la tarea de usted como cristiano? ¿Cuál es la pasión de usted todos los días como cristiano? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es su desafío, hermano? Parecerse a aquel que fue manifestado en carne. Parecerse a aquel que fue manifestado a los hombres. Claro está, Jesucristo. Colosenses capítulo 3, versículo 10. Y quiero leerlo en otras versiones, permítame. Colosenses capítulo 3, versículo 10. La Reina Valera dice: y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ese es el desafío para todo cristiano, para todo hijo de Dios, que ha sido redimido, salvado, reconciliado. Y es a través de esa obra redentora de Jesucristo. Es por su gracia, no es por la obra, no es por obra, no fue por la ley, fue por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Fue porque Él fue obediente, porque Él se entregó, porque Él se dio a sí mismo. La Biblia, la palabra, dice de la siguiente manera: y conviértase en nuevas criaturas que van renovándose sin cesar. Oiga, esa es nuestra pasión, sin cesar, a imagen de su Creador, en busca de un conocimiento cada vez más profundo. Ese es el propósito de usted como cristiano, como hijo de Dios. Yo, amado hermano, Dios habla hoy, dice así de la siguiente manera: y se han revestido de la nueva naturaleza, la del nuevo hombre, que se va renovando a imagen de Dios, su Creador, para llegar a conocerlo plenamente. La palabra de Dios para todos dice: ustedes se han revestido de una nueva forma de ser. Dios los está haciendo nuevos a imagen de aquel que los creó, hasta que lleguen al pleno conocimiento de Él. ¿Qué es lo que está haciendo nuestro Dios? Por medio de su Espíritu Santo, por medio de su palabra, amado hermano, cada vez. La traducción lenguaje actual dice: y ahora viven de manera diferente. ¿Cuántos viven de manera diferente? Levante su mano. En realidad ustedes son personas nuevas, que cada vez se parecen más a Dios, su Creador, y cada vez lo conocen mejor. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? ¿Ve usted, hermanos? ¿Ve usted la gloria de Dios? La identidad nueva y regenerada que reemplaza al viejo hombre. Esa es la esencia de los que los creyentes son en Cristo. La imagen del que lo creó, el plan de Dios es que los creyentes progresen a medida que suelen cada vez más ser semejantes a Jesucristo, quien los hizo. Vamos de gloria en gloria, de progreso en progreso. Usted no va hacia atrás, amado hermano. Quizá usted haya resbalado, se haya salido del camino, pero usted va de gloria en gloria, usted va de progreso en progreso, va allí, va madurando, va creciendo espiritualmente. Su vida se está cada vez más pareciendo más al Dios de la gloria. Usted refleja la imagen de Dios. Yo soy un reflejo de la imagen de Dios. Usted debe ser un reflejo de la gloria de Dios en su vida. Y tal vez no es que salgamos de aquí y haya un resplandor como bajaba Moisés de la montaña y la gente veía tanto así que tenía que colocarse un velo porque era tan fuerte que la gente no podía ver. Era como ver al sol directo. No se veía nada de su rostro, no se veía nada de sus facciones, solo un resplandor inmenso. Pero usted y yo estamos llamados a reflejar la gloria de Cristo en nuestra manera de vivir, en nuestra conducta, en nuestras palabras, en nuestras acciones, en nuestros hechos, en nuestra vida diaria, amado hermano. Ahí está renovado el hombre a imagen y semejanza
del que lo creó. ¿Cuántos bendicen el nombre de Dios? Glorifican el nombre de Dios. Bendito Dios. Esa es la transformación del creyente. Es algo interno. Tenemos usted y yo una nueva naturaleza, amado hermano. Pero también es algo externo, pues debemos tener nuevas prácticas en nuestra vida, hermanos. ¿Cuál fue el mandamiento que le preguntaron a Jesús? ¿Cuál es de todos es el mayor? ¿Cuál es el principal? Amarás a Dios con todo tu corazón, pero también ¿qué? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso debe de ser externo, debe ser manifiesto. Y no solamente amar a nuestros hermanos, sino amar a nuestros enemigos como Jesús lo mandó. A pesar de que le maldecían, Jesús amaba a sus enemigos. Tenía compasión de aquellos que querían matarle. Porque no fueron sus palabras en la cruz finalizando sus últimos momentos: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Había compasión aún por sus enemigos, por los que le mataron, por los que le quitaron la vida. Efesios capítulo 4, versículo 24. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. ¿Cómo es que Dios quiere que usted se vista, hermanos? Cuando hablamos a imagen y semejanza, hoy siendo nuevos, que usted se vista de justicia. Eso es lo que Dios está esperando de la iglesia. Dice la Biblia, la palabra, la versión: y revístanse de la nueva criatura, creada a imagen de Dios en orden a una vida verdaderamente recta y santa. La característica de un hijo de Dios es la rectitud, hermanos. La santidad debe ser manifiesta a los hombres. Y es la santidad el que vive en nosotros. Es la santidad la que nos constriñe, su santidad. Es la santidad la que nos protege, hermanos. Aún tenemos protección en esa santidad. La traducción lenguaje actual dice de la siguiente manera: ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Por eso el título: a su imagen y semejanza. No solo lo que pasó en el huerto del Edén, sino lo que somos hoy en Cristo Jesús. Usted y yo, amados hermanos, como nuevas criaturas, como el diseño de Dios, como el plan de Dios original, pero que ahora en Cristo es un hecho. La Dios habla hoy, dice de la siguiente manera: y revestirse de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios y que se distingue por una vida recta y pura, basada en la verdad. La nueva naturaleza ¿de quién? De Cristo. Sobre nuestra naturaleza que aún todavía nos jala, hermanos, pero que Jesucristo venció en la cruz del Calvario.
al reflejar como un espejo la gloria del Señor. Segunda carta a Corintios 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. La Nueva Traducción Viviente dice: así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Usted y yo no somos los mismos, hermanos. El día que nacimos, usted y yo no somos los mismos. Usted y yo no somos el mismo. No eres la misma mujer. Dios ha tenido paciencia. En su amor nos ha enseñado a caminar, a confiar en Él, a creerle en Él. En ese mismo amor nos ha disciplinado aún. Y hasta de pronto nos ha azotado como a hijos que ama. Y ha tenido que permitir, hay veces, desiertos horribles. Ha tenido que permitir, hay veces, momentos que no queremos pasar, que no queremos atravesar. Pero seguimos siendo sus hijos, sus escogidos, su precioso tesoro. Su precioso y preciado tesoro. Usted y yo, amado hermano, en este mundo, en esta tierra, usted y yo somos únicos, así como su cédula, su huella es única. Usted es único para el Dios de la gloria. Él no hace acepción de personas, pero usted y yo somos únicos delante de Él. No hay otro aquí en la tierra. Usted y yo. La palabra de Dios para todos, este mismo texto: con la cara descubierta todos nos quedamos mirando fijamente la gloria del Señor, y así somos transformados en su imagen cada vez con más gloria. Fíjese, con más gloria. Este cambio viene del Señor, es decir, del Espíritu Santo de Dios. ¿De dónde viene ese cambio? ¿De dónde viene esa transformación, esa renovación? ¿Y a dónde vamos? Aquí a la palabra. Y cada vez que estamos más en contacto con Él, en intimidad, en relación con Él, en comunión con Él, vamos siendo cada vez más transformados. Nuestra naturaleza cada vez se somete más a la naturaleza divina. Nuestra vida, amado hermano, usted quiere cada vez menos pecarle, menos fallar a Dios, menos ser mentira. Usted se evalúa en la noche, se examina en la noche. Dios te pasa aún lo que hiciste, y lo que tienes que corregir, Dios te lo dice en amor. Lo que tienes que dejar, lo que tienes que soltar, lo que tienes que renunciar por causa de su nombre. Quieres cada vez ser mejor, no quieres fallarle. Te duele cuando le fallas, te molesta cuando le fallas a Dios. Eso es lo que hay en la vida de un cristiano, un hijo de Dios, que ha sido renovado por la sangre del Cordero, que ese velo ha sido quitado y miramos con la cara descubierta al Dios de la gloria. Y quisiéramos ser cada vez más como Él cuando nos enfrentamos a su palabra, cuando escuchamos sus palabras,
cuando escuchamos atentamente lo que Él dice a través de las Escrituras, queremos cada vez ser más santos, más puros. Yo le decía esta tarde al Señor: acércame más a ti, Señor. Y no permitas que aún toda concupiscencia, y a algunos le mandé esa imagen, todavía esos malos deseos nos aparten de Él. Romanos 8, 28, 29. Quiero leerlo, bueno, vamos a leerlo primero en la Reina Valera. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El versículo 29 en la versión La Palabra: porque a quienes Dios conoció de antemano, los destinó también desde el principio a reproducir la imagen de su Hijo, que había de ser el primogénito entre muchos hermanos. Voy a leer un comentario que por aquí me llamó mucho la atención. 8:29, permítame, lo busco aquí. ¿Qué pecadores impíos fuesen un día a ser transformados en la imagen de Cristo por un milagro de la gracia? Esa es una de las verdades más asombrosas de la revelación divina. Naturalmente no se trata de que vayamos jamás a tener los atributos de la deidad, o siquiera que vayamos a tener la semejanza facial de Cristo, sino que seremos moralmente como Él, absolutamente libres de pecado, y que poseeremos cuerpos glorificados como el de Él. Porque este cuerpo, usted sabe, y yo, este cuerpo no podrá entrar. Tiene que ser, ¿qué? Transformado. De tal manera que pueda entrar allá a los cielos de los cielos, al reino, a la casa celestial. Dice aquí también, a los que antes conoció, no solo que Dios sabía que existiríamos o algo más sobre nosotros, sino que se trataba de personas que Dios conocía de antemano. Se puede parafrasear así, de la siguiente manera: aquellos en los que Dios pensó dentro de una relación personal redentora. Y cuando habla la palabra predestino, que tiene mucha, amado hermano, profundidad en esto, pero quiero solo decirle, esta palabra dice que planeó que al final serían como Cristo, conformes a la imagen de su Hijo. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? La traducción contemporánea, sí, así es. Permítame leerlo. Aquí se me fue. Este mismo texto bíblico. Romanos 8:29. La traducción contemporánea dice: porque Dios siempre supo lo que estaba haciendo. Él decidió desde el principio llamar a los que lo aman a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, a su imagen y semejanza. Por eso, gracias a la encarnación y la vida y la muerte y la resurrección de Jesucristo, los creyentes recibimos nosotros esa promesa de transformación final, a semejanza de Cristo cuando Él regrese. Primera de Corintios 15, 49.
Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 49. Dice así la palabra: y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Cuando habla la escritura del terrenal, habla de aquel primer hombre. ¿Quién? Adán. Pero cuando habla de la escritura de aquel celestial, de Jesucristo. Esa imagen de aquel primer hombre que fue ¿qué? Un espíritu ¿qué? Viviente. Pero la imagen del celestial, nuestro Jesús, un espíritu vivificante. Él es el único que puede verdaderamente vivificar una vida, darle vida y darle la capacidad de nacer de nuevo. No hay nada, hermano, que al hombre lo haga nacer de nuevo. Es del agua y del espíritu, como Jesús le dijo a Nicodemo. Tú que eres hombre estudioso, hombre que tienes títulos y no sabes, es necesario nacer del agua y del espíritu. Espíritu vivificante. Mientras Jesús estuvo aquí, la vida que impartió a través de su palabra, los que le escuchaban, inmediatamente producía en el creer. Cuando creían, los hombres y mujeres se arrepentían, creían y nacían de nuevo por la palabra de Jesús. Espíritu vivificante. Muchos que le creían, hombres pecadores. Recuerden ustedes aquel lugar por donde pasaba Jesús y había un hombre que estaba ahí en un árbol sicómoro y se llamaba ¿cómo? Zaqueo. Jesús lo vio y dijo: Zaqueo, bájate de ese árbol, necesito hoy posar en tu casa. Y Jesús llegó al hogar, a la casa de este hombre, tal vez con toda su familia. Jesús sabía quién era Zaqueo, lo conocía. Pero lo que produjo en la vida de este hombre, solo lo que puede producir el Espíritu de Dios vivificante en la vida de una persona es arrepentimiento para vida eterna. Ante Él, las palabras fueron pronunciadas: Jesús, Señor, tú lo sabes, y voy a devolver 4 veces en arrepentimiento. Su vida fue cambiada, transformada en un nuevo hombre. Zaqueo, su vida no fue el mismo. Vio la naturaleza, la imagen, la esencia, el carácter divino de Dios llegando a su casa, así como Cristo ha llegado a nuestra casa, a este lugar, a este templo, a su vida, a su vida, hermano. Y cuando usted escuchó las palabras de Jesús, pasó algo extraordinario dentro de su interior. Por eso usted y yo no somos las mismas personas. Somos hombres regenerados y mujeres regeneradas por el poder de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Quiero ir aquí ya terminando. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es que Él. Filipenses capítulo 3, versículo 21. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Usted sabe cómo descubrieron a Pedro que pertenecía a ese grupo?
Marcos capítulo 14, versículo 70. Solo quiero dar un ejemplo de un hombre nomás. Marcos capítulo 14, versículo 70. Voy a buscarlo en la otra versión, sí. Aunque está claro en la Reina Valera. Versículo 70 dice: pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. ¿Cómo debe ser, hermano, tu vida, tu manera de hablar? No religiosa, no hablar, sino a la semejanza de Cristo, a las palabras de Cristo. Que tú sí seas sí, tú no seas no. Que tu palabra sea sazonada, como dice capítulo Colosenses 4:6. Como dice Efesios 4:29. ¿Cómo descubrieron a Pedro? Que Pedro estaba hablando que lo delató. Porque hay cristianos de la secreta, hermano, no se delatan para nada ante sus compañeros de trabajo, de estudio. ¿Qué lo delató a Pedro? A pesar de que negó al Señor, lo delató. Si tú eres Galileo, pero tú hablas como ellos. ¿Quiénes son ellos? Los discípulos, los apóstoles, los seguidores del camino. ¿Qué dice Efesios 4:29 para terminar? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Puede usted orar conmigo allí, amado hermano? Y honre al Señor en este momento.